Hola amigos? Los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra, aquí en una nueva emisión de Hoy con Dios. Y bueno, creo que hoy vamos a ver un tema muy interesante porque tiene que ver con la oración, que ver con esa comunicación que tenemos nosotros con Dios, pues también saber quién es Él, cuál es su voluntad, qué espera de nosotros y también pues cómo poderle pedir adecuadamente, porque muchas veces pensamos que nuestras oraciones no son contestadas o pensamos que Dios no está con nosotros o no nos escucha. Y bueno, pues ahorita en estos próximos minutos vamos a poderte guiar. Y mi invitada de hoy es la pastora Ana Garza, que siempre está con ese corazón dispuesto para poderte entregar una palabra, una doctrina, con una doctrina sana y verdadera. Sé que siempre está ocupada, que es aparte de dirigir su ministerio, pues está en el tema de de negocios, exitosa como siempre. Y bueno, Pastora Ana, gracias por estar aquí en el programa, te agradezco mucho y te entrego los micrófonos para que puedas saludar a nuestros amigos de Hoy con Dios. Muchas gracias, Rafa. Gracias como siempre por la invitación. Disfruto mucho estas, en estas emisiones que me has hecho favor de invitarme. La verdad es que las he disfrutado mucho y por eso en cuanto me dijiste dije sí, claro que sí, voy con mucho gusto. Gracias, Anita. Sabes que gracias a Dios, porque eso es debido a él. Llevamos 4 años y medio casi en el programa. Tenemos una gran audiencia. Me sorprende, pero ya ves que nos sorprende a diario, ¿no? Y bueno, pues entrando en el tema. No sé si te ha pasado que muchas veces algún feligrés, alguna persona que se acerca contigo y se queja posiblemente contigo, con algún ministro, con alguna el líder, diciendo, ¿sabes qué? Por más que oro, pues Ujú. siento que Dios no me contesta lo que yo le estoy orando, o a lo mejor él está tan ocupado que pues no atiende lo que le estoy solicitando. Y creo que es un tema muy largo y te voy a estar preguntando y para que nos vayas develando que esto no es un misterio, ¿no? Viene de un conocimiento de saber quién es Dios, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero Claro. tú empezando con esta pregunta que creo que es indispensable, ¿tú cómo ves? Fíjate que ahorita que decías que bueno, esto no es un misterio, es un conocimiento. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esto es el pecado más grande en que un cristiano puede caer, es la ignorancia. Realmente tenemos que estar apegados a esta palabra, conociéndola, estudiándola. Está llena de claves, está llena de em, rutas para conseguir ciertas cosas. Para todo lo que queramos, hay una clave en la palabra de Dios, pero hay que conocerla. El problema es cuando las ignoramos y creemos que Dios no nos escucha o que hay varios factores que aquí yo entiendo. Mm, Quizá el primero es pues dejar claro que Dios siempre nos escucha, que Dios siempre está con nosotros, pero que muchas veces cuando no tenemos lo que pedimos en el tiempo que pedimos, puede ser que estemos en un proceso y cuando nosotros entramos en los procesos de Dios, es importante que tengamos calma y que tengamos paz, que aprendamos a rendir nuestros corazones también, entendiendo que Dios no nos va a meter no nos va a dar más de lo que podamos soportar y siempre Dios va a tener el cuidado en cualquier circunstancia. Eso es lo primero que tenemos que entender y tener la convicción de que Dios siempre está, de que Dios está ahí. Ahora, yo encuentro muchas claves en la palabra de Dios. Una de ellas se me viene ahorita a la mente que es, me hallan los que temprano me buscan. Esto es una llave, esta es una clave para poder encontrar a Dios, que es búscale temprano. Encontramos muchos elementos en la palabra de Dios para entender que en las noches hay puertas abiertas, hay cosas que espiritualmente operan o se mueven en las noches. De hecho, cuando tú estudias la palabra de Dios, dice que creó Dios los cielos y la tierra, y encontramos ahí
que dice que llamó al primer día desde la tarde hasta la noche. Encontramos que Dios trabajó en las noches y que en las noches era cuando él ordenaba y decía, hágase los cielos, hágase la tierra. Mucho de lo que tú y yo vivimos durante el día es lo que debemos, o quizá mucha gente no vive porque no lo hace, no lo practica. Pero cuando tú comprendes que en la noche hay una apertura para las cosas espirituales y que ese es el momento preciso para crear tu día y cobras conciencia de esto y adquieres este conocimiento y empiezas a practicarlo, te das cuenta que hay cosas que tú ordenas en la noche, pero que se manifiestan en el día, tal como Dios lo hizo, ¿eh? Así lo hizo el Señor, así creó los cielos y la tierra. En la noche y en el día ya estaban manifiestos. Entonces, esa es una de las claves, por ejemplo, Rafa, que se me ocurre cuando dice que me hallan los que temprano me buscan, los que se levantan de madrugada a buscar al Señor. Hay una apertura más amplia que cuando nosotros lo buscamos en otro horario. Por ejemplo, estoy citando un ejemplo de los muchos que encontramos en la Biblia. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero aquí me surge la duda, ¿por qué no el Señor cortó ahí el versículo? Pedid y se os dará. Tan, tan. Y ahí que hubiera terminado, nosotros entenderíamos que es 100% la responsabilidad de Dios. Sin embargo, encontramos que dice, buscad y hallaréis. O sea, hay una responsabilidad concerniente a nosotros como hijos de tener una búsqueda de Dios, y no solo de su presencia, sino también de todas estas claves, estas llaves que estamos mencionando. Hay que buscarlas en la palabra, hay que buscar estas claves que van a activar el cielo. Dice Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es, todas estas bendiciones que están dadas las dio el Padre, pero son bendiciones que el Hijo conquistó para nosotros. Entonces, está absolutamente todo dado. La pregunta sería, ¿por qué algunos sí tienen, por qué algunos no tienen? ¿Por qué pareciera que para algunos se dilata, pero para otros no? Y quisiera enfocarme esta noche en algo muy importante que el Señor me ha mostrado en el último tiempo, que es el hecho, la palabra dice que Dios, que sus pensamientos son de bien para nosotros. Esto es, Dios siempre piensa bien con respecto a las circunstancias y cuando se trata de nosotros, Dios siempre piensa bien en torno a nosotros y está pensando en una culminación de alguna circunstancia feliz, en una circunstancia de paz, en una circunstancia de bendición, porque sus pensamientos son de bien para nosotros. Pero ¿sabes? Creo que ¿dónde está el problema, Rafa? El problema está en que una cosa es lo que Dios piensa y otra cosa es la que nosotros pensamos. Creo que el gran problema del hombre, pero enfocándome en esta noche a nosotros como hijos de Dios, creo que el gran problema es esta disparidad de pensamiento que Dios tiene de las circunstancias y que nosotros también tenemos de las circunstancias. Me explico, quiero explicarlo bien claramente esto. Dice la Biblia en Proverbios 23:7 que tal lo que el hombre piensa, tal es él. Lo que tú piensas de ti mismo, Rafa, lo que yo pienso de mí misma, eso somos. Nunca nadie podrá llegar delante de la presencia de Dios y decir, ¿por qué a mí no me diste? ¿Por qué conmigo no hiciste? ¿Por qué yo no logré? Porque Dios va a decir, a ver, momento. Mis pensamientos siempre han sido de bien para tu vida y siempre fueron de bien para tu vida. Pero tú qué pensaste de las circunstancias, tú qué pensaste de las situaciones, de las personas, de lo que estabas atravesando. Y creo que es ahí, ese es el punto de falla, Rafa. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos es algo que tenemos que aprender a ordenar. ¿Por qué? Porque el pensamiento es un lenguaje espiritual. El pensamiento es un lenguaje espiritual. Esto es, hemos leído y en la palabra dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe todos nuestros pensamientos, absolutamente todo lo que estamos pensando en este momento.
Pero ¿qué te parecería, o yo te hago esta pregunta, qué te parecería si yo me levanto en la mañana y le pido a Dios algo? Padre, yo te pido por esta circunstancia, o te pido por, vamos a poner el ejemplo de un hijo, te pido por mi hijo, que le vaya bien, o que, bla, bla, bla. Pero durante el día, mi pensamiento, que en general creo que a veces tendemos a ser un poco temerosos y catastróficos, mi pensamiento está pensando, ¿y si no le va bien? ¿Y si ya le pasa algo? ¿Y si las cosas no le salen bien? ¿Y si, sí me explico? O sea, una cosa es lo que yo pido y otra cosa es lo que pienso. Y la Biblia dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Es sumamente importante que aprendamos a pensar como Dios piensa, de toda circunstancia, porque lo que el hombre piensa, el tal es él. O sea, tú eres y tu circunstancia y tu vida y tu presente es el resultado. No podemos echarle la culpa a Dios de todo. Nuestro resultado de vida es lo que nosotros hemos pensado de nosotros mismos, de las circunstancias, etcétera. Entonces, creo que esta es la falla más grande que encontramos en el cristiano, que Dios piensa bien de tu circunstancia, Dios ya vio el final feliz, Dios ya vio la culminación de esa historia y la culminación que Dios está viendo es buena para ti, para mí, porque sus pensamientos son buenos. Dios no puede tener pensamientos malos con respecto a ti y a mí porque nos ama y porque su pensamiento es totalmente positivo y es totalmente lleno de fe, el pensamiento de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pensamos todo lo contrario? Una cosa es lo que pedimos y otra cosa es lo que pensamos. Y el pensamiento es un lenguaje espiritual que de continuo Dios está oyendo. Entonces en la mañana me escucha decir una cosa, pero todo el día, el resto del día, me escucha pensar cosas muy diferentes. Y yo te pregunto, ¿realmente podríamos culpar a Dios? Yo creo que no. Creo que esto estoy dando un elemento para muy, muy sustancial para decir, no, espérame, el problema no es Dios y el problema no es que Dios no te quiera dar y el problema no es que Dios tenga consentidos y otros no. No, 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 no. El problema somos nosotros mismos y el problema más grande del cristiano radica en su pensamiento. Cuando tú ves un cristiano que no da fruto, que no está lleno de fe, un cristiano que vive en la carnalidad, es porque no ha permitido que el pensamiento de Dios se haga una realidad en tu propio pensamiento. Entonces tenemos que educar el pensamiento, creo que es uno de los retos más grandes que tenemos, aprender a identificar y decir, no, 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 a ver, ¿por qué estoy pensando esto? No puedo pensar esto. Yo creo que Dios va a hacer algo extraordinario con la vida de mis hijos. Yo creo que este es el final. Yo creo porque me estoy alineando al pensamiento bueno de Dios y lo que Él ha pensado, yo creo que eso se va a realizar. Entonces, eh, pues concluyendo esta parte de, de que no todo es responsabilidad de Dios, eso por un lado, y que no es que Dios no quiera darnos, es que a veces nuestra boca dice una cosa y nuestro pensamiento dice otra, y no podemos caminar en esta disparidad. Anita, es extraordinario lo que acabas de decir. La verdad es que ahorita te he estado escuchando. Obviamente, amigos, pues hablamos de lo que íbamos, de lo que vemos en el programa, pero pues no nos ponemos de acuerdo. Y esto sucede porque sé que la pastora tiene una doctrina sana, verdadera, sabe la palabra, y nos también una parte importante es que el espíritu pues nos mueve a hablar. Y lo que estás diciendo, Ana, creo que es algo fundamental porque muchas veces, como tú dices, bueno, podemos orar. Sabemos que en toda la palabra hay muchos versículos en los cuales podemos ver la voluntad de Dios hacia con nosotros. Ahorita me acuerdo de la tercera de Juan 1:2 que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas que tengas salud, así como prospera tu alma. O podemos Amén. ver también en Jeremías 29:11, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú deseas. Entonces, ese es Dios hablándonos al día de hoy con nosotros. O sea, las bendiciones ya las tenemos, como tú mencionaste, Ana.
Dios nos bendice con todas las bendiciones celestiales en los lugares, con todas las bendiciones en los lugares celestiales, ¿no? En Cristo Jesús. O sea, ya todo eso está más que bendecido. Pero es bueno también cuando estemos orando, pues bendecirnos, bendecir a nuestros seres queridos, a la gente que está alrededor de nosotros, pedirle a Dios, esperar a que nos conteste, pero muchas veces, como tú dices, esa carnalidad y lo que nos atrae el mundo, nos empieza a meter dudas. Nos empieza a meter dudas, ídolos que agarramos por ahí del dinero, ídolos de personas, y sin quererlo, posiblemente negamos a Dios porque se viene abajo todo lo que le pedimos, lo que creemos cuando dudamos. Y esa es nuestra parte. Y algo también que yo he aprendido, Anita, estos tiempos, ya ves que creo que Dios es como por temporadas, al menos Sí. conmigo se Ujú. manifiesta de esa manera. Así de eso me dice Rafa, enfócate en mí, las circunstancias déjalas a un lado. Enfócate en mis promesas, enfócate en mi palabra, enfócate en obedecerme, en creerme, porque también algo importante es ese temor a Dios y yo lo que más le temo es estar alejado de Él. Y cuando nos dice, porque del temor a Dios se desprende la sabiduría, pero en el plano terrenal no es que podemos identificar a un Dios como un Dios que le tenemos miedo, ¿no? No es así, o sea, ese temor santo, de que estemos apartados de Dios, estemos alejados de Él, porque podemos salirnos de su cobertura, de su protección, de dejarnos guiar por lo que es el mundo y pues irnos hacia algún otro lugar en el cual no es nuestro propósito ni nuestro destino. Y otra pregunta, pastora, ¿no crees ahorita hablando, pues hemos hablado de la voluntad de Dios, que muchas veces cuando nosotros oramos o le pedimos a Dios, le pedimos caprichos, le pedimos frivolidades, y eso hace que ahorita tú mencionaste un versículo extraordinario, que eso sea 6:4 que dice, por falta de conocimiento, pues mi pueblo pereció. Entonces, ¿cuál es y luego sentimos que no nos contesta o que no, que empezamos a dudar si él está ahí o no está ahí, pero en Ujú. realidad creo que no está alineada nuestra voluntad con la de él, ¿no? Claro, claro. Fíjate que, Rafa, yo te diría que Dios, desde el punto de vista como un padre perfecto, eh, pues Dios no está peleado con darnos aún los anhelos de nuestro corazón. Algo que nosotros podríamos incluso pensar que es banal, no lo sé. Dios sabe qué cosas para ti son importantes. Creo que el problema no es en sí que le pedimos, sino la condición de nuestro corazón cuando le pedimos. Y la condición de nuestro corazón en general siempre. Porque cuando tu corazón está alineado en humildad, eh, y te acercas a Dios con esta humildad, con este amor, con esta reverencia, eh, siempre sintiendo que, pues a lo mejor podrás no tener el mundo entero, pero mientras le tengas a Él, tú sabes que lo tienes todo. Dios no, como un padre hermoso y amoroso, no está peleado con darnos aquellas cosas que uno anhela. Pueden ser incluso cosas materiales, Rafa. A veces pensamos que las cosas materiales, como si fueran del diablo. No, no, son parte de la bendición, son parte del día a día, son parte de cosas que para nosotros son importantes y Dios lo sabe, Dios quiere darte todo. Eh, claro realmente lo que le pedimos, pues no, son cosas que no son malas, que no vamos a pedir para maldad, ¿verdad? Sino vamos a pedir para bien. Dios no tiene problema en darnos, pero yo creo que para Dios más importante es la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo em, estás amargado? ¿Estás enojado? ¿Estás en paz? ¿Cómo está tu corazón, ¿no? Cuando tú te acercas a Dios
Y, y Él como un padre, pues amoroso, cuando nuestro corazón está alineado y está bien, Dios dice, no tengo problemas. Piensa en tus hijos, Rafa, piensa en tus hijas, ¿no? Cuando te pedían algo. Quizá tú decías, a ver, ¿para qué quiere otra muñeca si ya le compré? Pero tú como padre, el punto es que tú amas mucho y creo que Dios nos ama mucho. Entonces en ese amor hay cosas que sí nos va a dar y quizá va a haber otras que en una protección no nos va a dar. Al final lo importante también es el corazón de Él. Como padre, Él te quiere bendecir, pero si sabe que algo te va a desviar tu corazón, quizá va a preferir no dártelo. Y si tú te empeñas, Dios te va a decir, adelante, tenlo. Porque también es un padre que nos deja aprender y te va a decir, pero esto te va a traer una consecuencia. No, pero yo lo quiero. Adelante. Dios te va a decir, vívelo. Dios no es un Dios impositivo. Te va a decir, pero tú tarde o temprano te vas a dar cuenta de las consecuencias de ciertas cosas. Y ahí vas a aprender. Dios es un padre que nos deja aprender, o sea, no nos limita, no te dice, esto sí, esto, no, no, no. Dios te dice, ok, esto es lo que tu corazón anhela, te lo voy a dar, pero tienes que entender que todo tiene una consecuencia. ¿Para qué quieres lo que quieres? Lo que le estás pidiendo a Dios, ¿para qué lo quieres? Entonces, todo va a tener una consecuencia y Él en ese amor de padre nos deja crecer y nos deja desarrollarnos, madurar en todo, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes, la condición de mi corazón cuando yo me acerco y le pido, pero también entender cómo es el corazón de Dios. Sí, totalmente. Y ahorita que estás hablando de eso, hace como 10 años, yo le pedía a Dios algo como niño chiquito, berrinchudo, y me lo concedió. Y así lo identifiqué. Y que en lugar de ser una bendición, se volvió un problema porque no lo supe manejar. Me faltó madurez, me faltó cierta conocimiento en alguna área por ahí. Entonces, tienes toda la razón. Muchas veces nos dice Dios, ¿sabes qué? No, o espérate, todavía no es el momento, o adelante. Y también como tú dices, órale, ahí va, pero vas a pagar las consecuencias Vas a aprender, y eso vas a te va a traer aprender, un exacto, aprendizaje, claro, ¿no? Y claro. el aprendizaje a veces es doloroso, entonces, bueno, pues tú sabes, ¿no? Pero Dios no nos evita el aprendizaje, eso es un hecho. Totalmente. Fíjate que tengo por aquí un versículo que se los quisiera leer a nuestros amigos y va a aparecer por aquí por la pantalla referente a lo que estamos hablando y viene en Juan 14, 13 a 14. Y dice así, y todo lo que pediréis, lo dice el Señor Jesús, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si hay algo que pediréis en mi nombre, yo lo haré. Pues sí, Y ahí te está diciendo, o sea, lo que pidas te lo va a dar. Todo va a traer algo, cosas quizá buenas que pidas o, por ejemplo, me viene al pensamiento Salomón, que pidió muy bien, porque habiendo podido pedir poder contra sus pueblos o contra los pueblos enemigos o no sé, para cómo gobernar, pidió algo bien, o sea, pidió algo muy bien pensado, que fue sabiduría. ¿Sí? Entonces, eso es, Dios te deja pedir, Dios no te limita y te dice, vamos, pide, pero todo trae, va a traer o una consecuencia buena o una consecuencia mala, ¿no? Pastora, ¿y tú qué podrías aconsejar a las personas? ¿Tú qué hábitos tienes? ¿Qué hábitos tienes de esa conexión con Dios? ¿Qué hábitos tienes para poderte conectar a diario, fortalecer tu fe, para saber que lo que pides está alineado también a la voluntad de Dios? Saber que percibir muchas veces que si es Dios o son tus sentimientos los que te están hablando, ¿no? Creo que ese es otro punto también importante, pero ¿cuáles son tus hábitos que nos podrías sugerir a nosotros? Pues mira, te voy a hablar de los hábitos que últimamente he adquirido en mi vida, porque he entendido que tienen un poder, yo tengo muchos años de cristiana, muchísimos, desde los 10 años, pero lo que Dios me ha venido enseñando en el último tiempo es espectacular. De verdad que yo digo, Señor, si yo hubiera sabido todo esto a los 10 años, a los 20 digo, wow. Pero bueno, el Señor sabe en qué momento te empieza a revelar las cosas. Y una de ellas es lo que hablábamos al principio, ¿no? El poder que hay.
en la noche y lo encuentro también cuando nuestro Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní y le pide a los apóstoles y les dice que velen con él. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo y la razón de orar en la noche? Ahí hay algo poderoso también. Eh, Él iba a enfrentar quizá lo más difícil que pudo haber enfrentado, que era beber la copa de la ira del Padre, que es cuando ponen en él, cargan en él el peso, el pecado de todos nosotros, que era algo que él no había vivido jamás, iba a experimentar algo totalmente nuevo. Y él se enfoca a orar durante la noche. Entonces yo he entendido que las noches no solo se hicieron para dormir, sino también se hicieron para orar, para pedir, para saber hablar. Esto, esto es muy importante. No todo está en la oración, Rafa. Yo te diría, sí, claro que orar es bueno, es parte de nuestra vida, pero yo he entendido que hay otras cosas que también son parte de esa comunicación con Dios. Una es estas palabras, esta boca que a veces me meten muchos problemas o a veces atina en decir lo correcto, ¿no? Pero el poder controlar estas palabras, el poder hablar lo correcto al mundo espiritual, entender que que las palabras no son inocentes y que todo lo que yo digo tiene una repercusión. Entonces, eh, importante alinear las palabras, que lo que yo diga vaya, esté yo consciente que va a ir abriendo un camino. Las palabras es como la dirección, es el timón de un barco. Por eso Santiago lo asemeja al timón de un barco. Dice que la lengua es como, es un pequeño miembro, pero le da dirección a todo nuestro ser. Entonces, sí, por supuesto, yo tengo que orar, es parte de esta comunión que tengo que tener, pero más que pedir, Rafa, yo te voy a decir esto. Es que creo que más que pedirle a Dios, yo algo que he encontrado es deleítate, o sea, que tu momento de oración no sean momentos de peticiones, sean momentos de deleite en la presencia de Dios. Y lo demás, ¿tú crees que Dios no lo sabe? Lo que vas a pedir. Antes de que esté la palabra en tu boca, en tu lengua, el Señor ya lo sabe. Él ya sabe lo que tú necesitas. Dice, Él sabe de lo que tenéis necesidad. Entonces, no te acerques a Dios en una petición. Mi recomendación es acércate porque lo amas, acércate porque quieres estar en su presencia, porque quieres sentirlo, porque quieres que Él te abrace, porque quieres que Él ordene tu vida, tu mente, todo eso. Número 2, tus palabras. Tus palabras le van a dar dirección a tu vida. Habla al mundo espiritual lo que tú quieras ver, lo que tú quieras ordenar. Nos han dado poder y autoridad y a veces el cristiano no entendemos a profundidad todo lo que es esto. Dice, no, he aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. O sea, el cristiano tiene todos los recursos, pero a ver, vamos a dejar un poquito las peticiones al Padre, porque ya vimos que Él sabe de qué tenemos necesidad. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a deleitar en Él. ¿Qué otra cosa voy a hacer en esas madrugadas? Voy a hablar la palabra. Voy a ordenar al mundo espiritual lo que yo quiero ver. Y entonces, en lugar de estar, por ejemplo, orando por mis hijos, yo digo, gracias porque en este momento ellos son bendecidos, gracias porque se están rompiendo cadenas, gracias porque ellos están caminando en libertad, gracias porque ellos están caminando a su destino, porque ellos son hijos con promesa. O sea, ¿sí me explico? Estoy alineando esta boquita con lo que dice la palabra, con lo que dice Dios. Esa sería, digamos, la segunda. Y la tercera, Rafa, es que el resto del día, tu pensamiento, que es un lenguaje. Esto apúntenlo, por favor. El pensamiento es un lenguaje espiritual. Por eso Job decía, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces mi pensamiento está las 24, o bueno, las horas que esté despierta, le está hablando a Dios, está hablando al mundo espiritual, mi pensamiento. Y aún, ahí te voy a decir un secreto, aún ángeles, los ángeles entienden el pensamiento. Esto es profundo, ¿eh? Entonces,
mi pensamiento tengo que aprender a ordenarlo, a educarlo. Mi pensamiento era como un cabrito que andaba del tingo al tango divagando, pensando lo que no es bueno. No, no, no. Tengo que aprender a ordenar el resto del día mi pensamiento. ¿Sabes? Yo creo que esas son las claves. Deleítate en el Señor. Aprende a ordenar a través de tus palabras al mundo espiritual y ordena ese lenguaje espiritual que son tus pensamientos. ¿Sabes por qué la gente vive en aflicción, en angustia, en estrés, en depresión? Porque no saben ordenar el pensamiento conforme a Dios. Así de simple. Porque no, el pensamiento del hombre no camina en la fe. A ver, si el Señor te dice cosas buenas y tiene un final feliz para ti y te dice, confía en mí, yo prometo estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y te he bendecido. O sea, el Señor nos bombardea con su palabra, pero en tanto el hombre no aprenda a educar el pensamiento, no va a haber ese estallido, esa victoria, eso que está esperando, ese rompimiento que muchos hemos estado esperando. Entonces creo yo te podría decir, este sería mi recomendación. Y son cosas profundas, Rafa, que quizá en este tiempo el Señor me ha mostrado y veo la eficacia, porque cuando yo empecé a aplicar todo esto, quiero decirte que he visto en mi propia vida cosas extraordinarias suceder y cambiar y digo, wow, wow, estoy entendiendo que aquí realmente hay un poder tan tremendo de poder incluso modificar las circunstancias, de poder ordenar las cosas, de poder crear donde no hay. Creo que ese poder creativo que tiene Dios, en cierta forma nos lo dio a través de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Entonces, eso sería, Rafa, lo que yo creo. El cristiano tiene que madurar y entender que nuestro Padre no es una caja, no es una alcancía a la que me voy a acercar a Él para que me esté dando. No, yo quiero acercarme a Él porque lo amo, porque yo quiero deleitarme en Él, porque quiero disfrutar su presencia. Lo demás, Dios me dio las herramientas para lograrlo. Y dice, en tus manos, en tu mente, en tu boca está tu futuro. No, Dios ya dice, yo ya te lo di, pero tú tienes que aprender a aplicar todo esto en tu vida. Totalmente la aplicación de la palabra, de dar tu paso de fe. Y ahorita recuerdo el versículo que nos dice Dios, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo Amén. que nos dice Dios. Y la otra es, me saco esto a colación y este versículo porque en algún momento en la semana yo empecé a orar por algo que yo sabía que yo tenía que dar ese paso de fe y le dije a Dios, yo sé que tú no me has dado un espíritu de cobardía, sé que es de poder y dominio propio y que mi autoridad como creyente y como cristiano, yo lo tengo que ejercer y lo tengo que creer. Y es a donde ahí muchas veces se nos olvida o dudamos o pensamos que la palabra no es poderosa o pensamos que Dios es un Dios chiquito que se adapta a las cosas pequeñas y no es así. Es un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios Yes. compasivo, misericordioso, soberano, Sí. omnisciente. Es un gran Dios el que tenemos, que solamente por eso lo deberíamos de alabar, como lo alaban Sí. los ángeles en eternidad, ¿no? Y Amén. lo podemos Amén. leer. Sí. Anita, disculpa, vamos a entrar a la sección de noticias, si me permite, son dos noticias rápido que tenemos. Adelante. Y si Adelante. me permiten, amigos, aquí pues es lo de Noticias del Reino, nuestro periódico digital. Ya tenemos alrededor de 900 artículos teológicos, de salud, de culturales. Hemos procurado que el contenido que lo puedan leer rápido. Hay artículos que se pueden leer en 5 o 6 minutos o artículos que sí ya las crónicas bíblicas pues son ya doctrinales y duras 15, 20 minutos en leerlas, pero siempre con una palabra poderosa, siempre con un contenido el cual
te quedes con algo. Ahorita vemos en este mundo de frivolidades y de pura basura de contenidos, pues tratamos de hacer la diferencia nosotros los creyentes y cristianos. Se lo recomiendo mucho y lo mejor de todo es que es gratuito. Ponen su nombre, su correo electrónico y les llega todos los días en la mañana. Y si no se han podido conectar, mándenme mensajitos aquí al programa y yo con gusto se los mando en la mañana. Y otra gran noticia es nuestra iglesia, Un Paso en Cristo, que ahorita pues hay prédicas todos los domingos a las 11 de la mañana, duran 35 minutos. Los que no puedan ir a la iglesia por alguna circunstancia, pues ahí se pueden ver estas prédicas. Hay devocionales a diario, estamos por los tres eh, eh, redes sociales, por Instagram, por TikTok y por Facebook. Ahí nos pueden buscar y los devocionales salen uno en la mañana y otro a mediodía diferentes. La verdad es que tenemos un gran equipo de producción, Mike con toda su gente que está ahí, con los videos, con gente de marketing que está subiendo todo esto y próximamente pues va a ser presencial, yo les voy a avisar, va a ser en el sur de la ciudad y bueno, por lo cual pues estoy muy contento, ¿no? Y pues todo se lo debemos a Dios. Y bueno, Anita, con esto acabamos las noticias aquí que teníamos. Y bueno, pues ya estamos en los minutos finales aquí del programa. Y ahorita pues, te me adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, porque tú ahorita dijiste, es que todo esto que he aplicado se ha manifestado en mi vida. Y pues en cambio de circunstancias, cambio de tu estado de ánimo, ¿no? El querer agradecer. Yo siempre digo que cuando agradecemos, las cosas que tenemos son suficientes para poder estar bien. Eso es lo que tiene la gratitud y más hacia con Dios. Pero tú en algún momento, en alguna circunstancia que pues todos hemos estado creyentes o no, adversas, ¿te ha funcionado el obedecer a Dios? ¿Te ha funcionado el estar en contacto con Él, en una comunión diaria con Él, en algún momento? Porque creo que también es humano. Pues yo he dudado también y también ¿cómo se llama? Pues Dios me dice, no, no, ¿a dónde vas? Vente para acá, no pienses, como tú dices, no pienses tonterías, ¿no? Pero ¿qué sí te ha pasado en algún momento? Que haya dudado del Señor. Fíjate que, pues es que yo creo, Rafa, que el cristiano va creciendo en su medida de fe. Acuérdate que para poder creer, el Espíritu Santo pone una pequeña medida de fe. Aún en eso nos tienen que ayudar para poder creer. Sin embargo, es responsabilidad del cristiano ir haciendo crecer esa fe cada día y sabemos que la palabra de Dios crece, que nuestra fe crece a través de la palabra de Dios. Em, Creo que la clave es, entre más pegado estoy a la palabra de Dios, más posibilidades tengo de tener una fe firme y fuerte. Ahora, creo que también la experiencia con Dios, el caminar con Dios, sí te da todas las pruebas que hemos vivido y que hemos atravesado, sí te da una solidez en cuanto a la fe. Em, Personalmente he atravesado muchas circunstancias en mi vida y yo te puedo decir a estas alturas de mi vida yo ya no dudo si se va a hacer o no se va a hacer, o si Dios me va a ayudar o no me va a ayudar, o si Dios es real o no es real. Yo te diría, no estoy en esa parte, es más bien, es cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, ¿no? Pero tengo esa certeza, tengo esa fe, pues firme, fuerte, que habla en Hebreos 11:1. Dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sabes, Rafa, la fe es la moneda de cambio de cualquier cosa que tú quieras en el mundo. Todo lo que tú quieras está dado en el mundo espiritual, pero para poderlo materializar y poderlo traer a esta dimensión o a esta esfera en la que nosotros estamos, que es el mundo natural, necesitas una moneda de cambio y la moneda de cambio es la fe. Si no hay fe, pues no, vamos, ¿cómo vas a traer
Si yo te digo, a ver, si yo te digo, a ver, es que ya, no sé, ese recurso que estás pidiendo ahí está dado y tú estás viviendo acá carencia. Entonces, pero si tú no puedes creer que ya tienes la bendición, pues no tienes una moneda de cambio. En cambio, cuando tú tienes una fe firme, fuerte, dices, no, es que yo creo que, o sea, ya esa bendición ya está, ahí viene ya a mi vida porque ya me la dieron, ya no tarda en llegar y con esa convicción caminas cada día de tu vida, las cosas llegan. O sea, tu fe es tu moneda de cambio para poder tornar lo espiritual a lo material. Entonces, es imprescindible la fe para nosotros y entre más vas caminando con Dios y vas teniendo una experiencia con Dios y cada prueba que has vivido, en realidad te han alargado la fe. O sea, no nos gustan las pruebas, pero en realidad es la forma en que Dios nos alarga. No hay otra. O sea, no, cada prueba que has vivido hoy te ha hecho más fuerte, hoy te ha hecho, o te hace tener una fe más firme, más férrea, porque dices, pues sí, yo sé que voy a atravesar circunstancias, pero yo ya sé el final. Dios siempre llega al final y Dios siempre llega bien en lo que Él hace y Dios siempre ha cerrado bien mis procesos, porque eh, mientras esté Dios, tengo esa garantía. Entonces, hay algo que no podemos permitirnos como cristianos y es, mira, podemos equivocarnos en todo, pero mm, siempre ten claro esa convicción, porque algo que creo que el diablo siempre nos ha querido venir a robar y lo encontramos desde cuando nuestro Señor Jesucristo termina su ayuno y siempre le decía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras si eres hijo de Dios, ¿no? Siempre poniendo en duda esa paternidad. Y yo quiero decirte que como hijos de Dios tenemos una paternidad, tenemos un padre que da la cara por nosotros, tenemos un padre que nos cuida, tenemos un padre que ha prometido estar con nosotros, tenemos un padre que no nos suelta, tenemos un padre cuyo amor, de cuyo amor nada podrá separarnos, absolutamente nada. Entonces, entre más conozca la palabra de Dios y más haya atravesado procesos, mi fe cada vez se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es como un gigante y por eso habla en Hebreos 11:1 de los gigantes de la fe, porque esto fue lo que ellos vivieron, dejaron que esta fe los hiciera grandes. Entonces creo que la fe te hace un gigante, puede ser un gigante espiritual y si no la desarrollas, pues eres un pequeño espiritual, pero el gran riesgo es que entre tener una fe grande y chica es que si la tienes chica vas a ser un cristiano carnal y si la tienes grande vas a ser un cristiano espiritual. Y hay una diferencia abismal entre ser uno carnal y uno espiritual en cuanto a lo que sucede alrededor de tu vida. O sea, creo que al cristiano carnal le va mal porque, o sea, vamos, es una debilidad en la fe y yo digo, pues están en el peor de los mundos porque ni están en el mundo ni están realmente viviendo las grandezas de la fe, están en el peor de los escenarios. Por eso es importante ser cristianos espirituales, porque ahí es donde conquistas, y lean Hebreos 11:1 que dice que conquistaron reinos, tomaron ciudades, o sea, todo eso hoy es para nosotros. Tú vas a tomar situaciones, circunstancias, vas a vencer, vas a triunfar, vas a ver, pero mientras seas un cristiano con una fe muy fuerte. Pastora, la estoy escuchando y ¿cómo se llama? Se me llenan ahora sí que los oídos con la palabra gracias. Ujú. La verdad es que se nos acaba el tiempo, pero bueno, me encantaría, la vamos a volver a invitar a la pastora Ana y bueno, pues yo quisiera, pastora, si me lo permite, acabar con un versículo relacionado con la fe. Y viene en Marcos 11, 20, 22, 25, que nos dice respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere que está hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que no todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y a vosotros vuestras ofensas. Y bueno, pues, pastora Ana,
Ana Garza, gracias por haber estado en el programa. No sé si se quiera despedir, pero bueno, le entrego los Eh, micrófonos, por favor. No, muchas gracias, Rafa. La verdad es que es un gusto que podamos desmenuzar estas cosas. Como tú dices, se te llenan los oídos, a mí también se me llenan los oídos de estar escuchando, porque la palabra de Dios es un deleite, la desmenuzamos, la disfrutamos. Entonces, pues yo encantada de la vida de poder hablar de todo esto que es mi pasión y pues mi vida misma. Entonces, gracias por la invitación, gracias por esta noche, por haberme invitado y pues a la orden, cuando quieran volverme a invitar, yo encantada de la vida. Muchas gracias, Pastora Ana Garza. Y bueno, amigos, pues con esto acabamos. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Hoy con Dios. Que tengan una semana y este día lleno de bendiciones. Ahorita aprovechen que es la noche para conectarse con Dios, que les va a servir de muchísimo. Bueno, Ujú. gracias, Pastora, y gracias a ustedes, amigos. Saludos, hasta luego. Bye. Ay,